en que, claro, casi llegamos a los golpes. Y Sí, sí. claro, yo Que nos paramos uno frente a frente, parece. claro, No me sí, acuerdo sí. Un par, cómo fue un par de puntualmente. besos, ¿no? Fue bien intenso. Claro. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta, ¿Simple? sin azúcar. Eso. Capítulo número 25 de este podcast de conversación junto a Fabián, junto a Bastián, aquí nuevamente en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. Voy a preguntarle a mi querido amigo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Querido amigo, bien, listo y dispuesto. Un poco agotado, la verdad. Ha sido una semana intensa, pero feliz de estar nuevamente en esta instancia. Feliz de estar en los oídos de esa persona que nos está escuchando, lista para un nuevo capítulo. Y, ¿por qué no decirlo? Un cuarto de milla respecto a los 100 capítulos. Qué interesante. Uy, sí, tenemos que hacer algo entretenido para los 100 capítulos, así que si usted tiene alguna idea, vaya colocándola en los comentarios de este video, si está en YouTube, por supuesto, y díganos, ¿cuál sería la mejor forma de celebrar cuando lleguemos a los 100 años? O sea, perdón, 100 años, bueno, también, para cuando lleguemos a los 100 capítulos de este podcast. Pero sí, sin duda alguna, si tienen alguna idea que les parezca entretenida, que quieran ver dentro del programa, compártanla para ese tipo de aniversario o en verdad cualquier otra eventualidad. Felices de escucharlos y leerlos. Tu amigo, ¿cómo estás? Yo me encuentro súper bien con las ganas y la energía de hablar de una temática nuevamente más improvisada. No estaba acostumbrando a este formato improvisado, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Resultó bien el capítulo pasado, tuvo una muy buena aprobación, buenos comentarios, buenos clips que sacamos, así que démosle, démosle. Vamos al mítico redoble de tambores. Desde Vamos ahora allá. ya. Se viene un capitulazo para todas las personas que nos están escuchando, como también para esas personas que no dicen nada y no comunican nada. Se viene Comunicación efectiva. la comunicación efectiva. Y como es de costumbre, vamos a pasar a la primera definición de diccionario de la comunicación efectiva, que se refiere precisamente a la habilidad de transmitir un mensaje de manera clara, de manera precisa, de manera comprensible, para que el receptor pueda atender a eso y entenderlo y asimilar esa información, entendiendo qué es lo que pretende el emisor. Y para eso también se desglosa distintos tipos de características que tiene la comunicación efectiva, porque nosotros nos podemos comunicar, pero también comunicamos con otros aspectos. Por ejemplo, el tono de voz, el lenguaje corporal, la misma empatía para el momento de hacerlo y decir algo, como también nuestra capacidad de escucha. Claro que sí, amigo. Tal como comentas, es un tema que tiene muchas dimensiones, muchas capas. Es como las cebollas en Shrek. Realmente, la comunicación efectiva es un tema desde hace muchísimo tiempo. Es un tema que tiene detrás un montón de estudios por cómo funciona la comunicación en distintos sentidos. Y vamos a intentar abordarlo de la mejor forma posible. Así que, tras la definición, hablemos un poco sobre qué opinamos respecto al tema. ¿Qué es para ti la comunicación efectiva? Ya, creo que la comunicación efectiva es poder transmitir algo que es muy, 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 muy difícil. Me refiero a las intenciones. Creo que, tal como decía la definición, cuando el receptor puede asimilar, obtener la información y entenderla y saber lo que pretende la otra persona con lo que está recibiendo, creo que es muy importante la comunicación efectiva y creo que es muy, muy, muy interesante cuando se logra y se logra transmitir que es algo que es difícil, como decía anteriormente, que es la intención que tengo a través del dicho que estoy diciendo, a través de la palabra. Porque detrás de cada cosa que decimos, inclusive podemos cambiarle la intención a lo que estamos diciendo, utilizando, por ejemplo, el sarcasmo, la ironía, teniendo una intención completamente distinta. Quizás podemos decir cosas para controlar una situación, quizás podemos mentir para obtener otras cosas. Entonces hay intenciones que quizás no se perciben y creo que la comunicación efectiva logra poder, obviamente utilizada de buena manera y quizás también incluyendo los valores de cada persona, puede lograr transmitir una intención ideal a la persona con la que se está comunicando. Perfecto, perfecto.
Yo creo sobre el tema que la comunicación efectiva, siempre yo me he imaginado la comunicación como ir con una persona o con X cantidad de personas en un bote remando. Ujú. La comunicación efectiva termina siendo que rememos al unísono, hacia una misma dirección, o eventualmente hacia una dirección bastante parecida. Ujú. Cuando la comunicación no es efectiva, todos en el bote reman a distinto ritmo, con distinta fuerza, y se genera un caos. No se llega a ninguna isla, no se llega a ningún puerto ni a ningún destino. Siento Ujú. que la comunicación efectiva es eso, es un ejercicio de coordinación que es titánicamente complejo, la verdad. Por nada del mundo creo que Claro. compartimos esta idea. No nos atreveríamos a decir, si usted se comunica de mala manera, lo hace porque quiere, porque es obvio cómo hacerlo. No, en absoluto. Ujú. Es un tema muy complejo, pero en mi opinión se resume en eso, en intentar a través de la palabra, con sus distintas capas, obviamente, la dimensión kinésica, un montón de cosas relacionadas al contexto en el que nos estamos comunicando, lograr que las personas se coordinen hacia objetivos, hacia situaciones y que caminen al mismo ritmo, por decirlo de algún modo. Entiendo. Ujú. Como hacer que la comunicación no solamente sea un trabajo de a uno, sino que de todos los componentes, de todas las personas que participan de ella. Claro, exactamente. Creo Ujú. mucho que, bueno, tal vez es spoilear un poco lo que viene más adelante, pero es muy importante dentro de la comunicación efectiva realizar ejercicios de reafirmación. Cuando uno intenta comunicar algo, esto es algo tal vez que escuchamos mucho siendo niños, pero lo abandonamos un poco al crecer, que es que nos dan una instrucción, sea en el colegio, una maestra, o sea, en la casa los padres, nos dan una instrucción y nos dicen, ¿entendiste? O te piden que expliques qué entendiste. Siento que una herramienta súper potente al momento de comunicarnos es, claro, enviar la información y en algún punto, cuando consideremos que es óptimo, preguntar qué se entendió. Porque creo que la gran clave de la comunicación, ¿Efectiva? gracias, creo que la gran clave de la comunicación efectiva es abandonar la idea de que la gente vive en nuestra cabeza. Buena. Buena idea ahí que acabas de poner sobre la mesa. Claro, claro, creo que ahí concuerdo demasiado. Creo que parte de la comunicación efectiva es también no asumir que la persona entiende exactamente lo que yo estoy diciendo, porque y aquí quizás complica un poco a la gente, porque la gente, hay muchas personas allá en el mundo que son muy literales, ¿ok? Y que dice, ¿cómo no va a entender algo que le estoy diciendo que es así? ¿Cachai? Como que recuerdo mucho a mi papá diciendo eso. Pero, a ver, voy a tirar ese mismo ejemplo de mi papá. Mi papá me decía mucho eso, recuerdo mucho que me decía, ¿cómo no estás entendiendo si te estoy diciendo esto? Te lo estoy diciendo. Pero es muy probable que yo no entendía o no cachaba, no porque sea tonto, bueno, muchas veces lo pensé, pero porque había un contexto que también abandonamos, tal como el no asumir que la otra persona está en nuestra cabeza, también dejamos de lado mucho el contexto y la situación en la que se encuentran los participantes dentro de la comunicación. Porque puede ser que la persona no esté en su 100% de receptividad, puede ser que la persona se sienta presionado con algo, puede ser que el estado con el que se encuentran los participantes de la comunicación también afecte la manera en que nos comunicamos. Tal como lo decías tú, que al pensar que la persona está en mi cabeza, es muy importante abandonar la idea. También hay que entender la idea de que para que funcione la comunicación efectiva, ambas personas tienen que estar en una disposición y una voluntad con respecto a la situación y el contexto en la que se encuentran. Claro, totalmente de acuerdo. Una parte fundamental termina siendo esta gran frase que es muy breve pero muy potente. ¿Escuchamos para responder o escuchamos para entender? Finalmente, la comunicación efectiva tiene esos dos roles. Se necesitan dos para bailar. Puede ser grupal en verdad, pero se necesita como mínimo dos para bailar en este caso. Me esfuerzo en dar con las palabras y el tono correcto para explicar lo que quiero decir. Y la otra palabra, y la otra palabra, y la otra persona se esfuerza por ponerse en mis zapatos, por también entender el contexto y por recibir eso y transformarlo para que ambos acerquemos la idea. Siento que
la disposición sí o sí determina gran parte del éxito. Desconozco qué porcentaje, no sé, me imagino que es en mi cabeza 50-50. Es súper importante entender que si uno pone todo el esfuerzo, toda su energía en comunicar algo, si la otra persona derechamente no está interesada en intentar entender, la comunicación siempre va a fallar. Y eso, Claro. a veces cometemos el error de llevarnos eso a nosotros. Sigo fallando comunicando esto. Y eventualmente puede ser que la otra persona derechamente no esté interesada en meter esa energía para entender y subirse al carro. Claro. Al carro de la comunicación, estamos hablando. Ah, claro, al carro de la comunicación, sí. Al carro Claro. de las ideas y el entendimiento humano. Sí, yo creo que hay varios factores, inclusive eh, el hecho de no tener tan clara tu idea al momento de transmitirlo, también influye demasiado el hecho de que se perjudique o se vea afectada el resultado de esa comunicación. Es decir, cuando uno no es tan claro, empieza a titubear, empieza a no tener tanta seguridad con lo que está diciendo. Y ahí yo creo que es importante y creo que es otro de los puntos que integraría a este piso que estamos inventando, que es que para que la comunicación sea efectiva, también el emisor, en este caso, debe tener claro su situación, debe tener claro lo que está comunicando, inclusive si aún él no se entiende. Porque puede ser que yo te quiera comunicar algo que me está pasando, algo que estoy sintiendo acerca de este podcast, por ejemplo, pero puedo también no tenerlo tan claro y puedo quizás comunicar algo erróneo. Entonces, si yo también no lo tengo claro, también sería bueno aclarárselo a la otra persona que yo no estoy tan claro. No sé si es mucho enredo, mucho claro. Pero el decir que yo no me estoy entendiendo también es comunicar efectivamente. Totalmente. Siento que una parte también muy clave de la comunicación efectiva es revelar tu estado actual. Esto habla sobre emociones y también sobre una parte más lógica, una parte más cognitiva. Si Ujú. yo en algún momento del mensaje digo, estoy molesto o, perdona, realmente no estoy muy seguro de qué estoy sintiendo, la otra persona de inmediato puede alinearse un poco dentro de lo que me conoce o dentro de lo que entiende como enojo humano o como estar un poco mareado con tu idea, puede Claro. alinearse Ujú. desde la empatía. Es muy importante, incluso como mencionas tú, incluso no sabiendo lo que quiero transmitir, mencionar, mira, me pasa esto, tengo esta sensación, tengo esta emoción o esta idea, pero la verdad no tengo todo resuelto y quiero compartirlo contigo para que tal vez juntos, o para que me ayudes, o para que me des una opinión, o para que logremos hacer algo en conjunto, O para que me entiendas. derechamente para que me entiendas, pero comentándolo. Porque yo también siento que esto se alinea mucho con una idea que escuché relacionada a que las ideas o los Ujú. mensajes que se comunican bien son una casa de dos pisos. Se refiere a que cuando uno comunica un mensaje, si tiene, por decirlo de algún modo, dos disparos para dar con el blanco. Si dentro de la comunicación se descubre volviendo atrás y pisando su idea, y volviendo atrás y pisando su idea, tu idea es un rascacielos. Lo que quieres comunicar es un rascacielos y tu idea está por los aires. En cambio, cuando intentas en dos instancias explicar lo que quieres comunicar y la otra persona te pide que expliques de nuevo, se empieza a dar vueltas sobre esos dos pisos. Muchas veces cuando escuchamos a una persona explicar algo y que después se corrige y vuelve a explicar algo y suena distinto, y se Ujú. corrige y vuelve a sonar distinto, la persona, claro, está intentando de forma asertiva dar con las palabras correctas, pero tal vez ese ejercicio era antes de la conversación. Claro, o sea, tiene que haber un pequeño entrenamiento, una pequeña preparación acerca de el mensaje que voy a transmitir, sobre todo si está involucrado mi mundo emocional o está involucrado el mundo emocional de otra persona, y que es realmente en todo tipo de comunicación. Claro, yo siento que este tipo de cosas, como por ejemplo esto de entrenar lo que se va a decir, Ujú. para cierto punto de vista puede hacer que la comunicación, como he dicho en otros capítulos, se sienta más robótica. Pero finalmente
esto es una ecuación súper compleja. Lograr que otra persona te entienda de verdad es súper complejo. Entonces, practicar o darle un par de vueltas a lo que quieres comunicar, de algún modo puede hacer que se sienta un trabajo para la universidad o una presentación para el trabajo. Pero en verdad es impresionante como un par de palabras o un par de tonos pueden cambiar por completo un mensaje. Sí, creo que es bueno que entonces te vaya nombrando ciertas cositas que están dentro de la idea de la oratoria con respecto a cómo comunicar efectivamente y poder ir pimponeando un poquito esta idea, ¿te parece? Adelante, dispara. Ya. Son 8 aspectos de la oratoria. Si cumplimos con estos 8 aspectos o los tenemos en consideración, vamos a poder comunicar mucho mejor nuestro mensaje. Primero, es algo que ya mencionamos, que es la claridad de ser claro y ser de fácil entendimiento. Sí, sin duda alguna. Siento que en este tema me gustaría citar a un profesor que yo encontraba que era una maravilla cuando estaba ¿No? estudiando informática. Él, claro, Bueno, era un contexto informático, un tema que puede ser muy técnico o tal vez muy alejado de una conversación fluida entre dos personas. ujú, Él solía decir, usted tiene que generar su proceso y si realmente quiere saber si lo entiende, explíqueselo a su abuela. Él siempre decía esto. Si usted no logra dar con las palabras más sencillas para explicar lo que está haciendo, aún le falta entender lo que está comunicando. muy buena. Y de verdad siento que, claro, en ese contexto como que el gran filtro era pasar lo técnico al lenguaje más natural, por decirlo de algún modo. Por supuesto, o sea, acercarle el lenguaje a otra persona. Claro, Las ideas. pero siento que la idea es tan interesante que aplica a todo, a contextos En todo laborales, sentido. a temas emocionales. Si yo hago el esfuerzo, por eso la preparación es importante, si yo hago el esfuerzo de eventualmente dar con las palabras correctas, doble comilla, porque también no hay ciencia exacta en estas cosas, Ujú. sí o sí el mensaje se va a sentir mucho mejor. El siguiente punto habla de ser conciso con la idea, expresar la idea de manera directa y sin detalles extras. Que eso facilita mucho la comprensión y además ayuda a mantener la atención de la persona. Esa es la idea. Claro, sin duda. Siento que va muy de la mano con lo primero, porque lo Ujú. primero es intentar que el mensaje sea claro y esto es intentar que el mensaje vaya bien filtrado, vaya bien filtrado. Claro. En esto, claro, me gustaría también citar a un amigo, un muy querido amigo Javier, gran amigo Ujú, de la vida que tenemos en común. ujú. Javier Me ma- antiguamente, amigo, esto con todo el cariño del mundo, antiguamente recuerdo que contaba una historia y tú escuchando una historia de algo muy puntual podías perfectamente escuchar su día completo. Él solía, claro, extender un poco, dar unas vueltas y claro, finalmente tal vez en un contexto de cercanía en el que yo encantado en algún punto de saber sobre su día o sobre su rutina, tal vez no afectaba, pero siento que la misma idea llevada a una conversación más específica sobre un tema puede ser Ujú. muy perjudicial, Claro. porque si yo te digo, esto que estás haciendo me molesta y me genera esto y esto y esto, y te doy un ejemplo, pasó en X día con esto y esto, siento que voy al punto. Pero si te digo esto que estás haciendo, que eventualmente, la verdad, yo, y empiezo a dar vueltas y empiezo a dar vueltas y empiezo a dar vueltas, siento que en algún punto es una rueda que se va desinflando. Y claro, Claro. y ya vas sintiendo el auto más pesado de por sí. Para Ya, ser más el auto... conciso, Ah, dale, Javier dale. contaba la historia como las weas. Mira, todo depende del contexto, todo depende de la visión, Claro. pero sí, básicamente. Ya, pero lo queremos, querido amigo. Te Sí, mandamos un abrazo. Ahora, lo bueno es que él siempre verbalizó que le gustaría mejorar en ese aspecto. Y el día de hoy, si usted habla con Javier, ideas claras, concisas y precisas. Muy bien. exactamente, un grande, sí. Sí, Oye, y lo damos por firmado. igual, igual esta ¿Ah? mención va a ser prueba para ver si Javier realmente nos escucha. Uy, sí, también Mira, es, ojo también es Javier, bueno, porque ojo. él dice que no escucha y que ve Claro, los sí. puros reels o los puros TikTok. El otro punto, tercer punto, es la empatía. O sea, en el fondo es comprender y considerar los sentimientos de la otra persona al momento de comunicarlos, más que la empatía de ponerme en el lugar del otro porque no, a él no le va a doler esto, entonces mejor no se lo digo. No, sino que se lo digo de una manera que yo estoy entendiendo y considerando los sentimientos y expreso y verbalizo cosas que ayudan a que ese sentir no sea en solitario, sino que sea en conjunto. Claro, yo de hecho también añadiría como extra de la parte emocional la parte más ¿Mm? lógica, porque desde lo cognitivo uno, conociendo a las personas que tiene alrededor, puede ¿Ya? ir notando cómo, por ejemplo,
a X amigo me entiende muy bien cuando uso ejemplos. Perfecto. Entonces, desde la empatía, con esta persona uso ejemplos. Esta otra persona me entiende mucho mejor cuando la idea es muy corta. Perfecto. Para esa persona, ideas cortas. Y claro, Claro. la capa de la lógica, agregarle la capa de la emoción y se potencia un montón la comunicación. Buenísima, buenísima. Buen ejemplo. Yo agregaría la empatía a un tema muy, muy, muy personal, amoroso. Con mi pareja siempre nos decimos, cuidado con con esta palabra, porque esta palabra significa otra cosa para mí, o lo atribuyo, o tiene otra connotación para mí. Entonces, que la utilices en este tipo de situación me provoca cierta sensación. Entonces, en el minuto en que estamos conversando o se produce una situación similar, hay que tener consideración que si digo algo de esta manera o utilizo una palabra precisa en algún lugar, en algún momento, en algún contexto, va a provocar cierta sensación a la persona. Entonces, tener en consideración eso a la hora de comunicarlo, entiendo cuál es la perspectiva y la necesidad de la persona que la que estoy comunicando. Entonces, por eso también ahí agregaría como ese puntito a la empatía, que nos ayuda a evitar los malos entendidos. Oye, qué importante el ejercicio que tienen. Lo encuentro muy Ujú, poderoso porque finalmente dar con esas palabras por accidente, ujú. entre comillas, queda en la cancha. Fue accidente. Pero si ya se comunica el calibre que tiene y se usa, derechamente es porque o en un arrebato o dentro de la voluntad se le hace daño a la otra persona. Claro. Ujú. Entonces, qué interesante y qué buena herramienta. Realmente lo encuentro excelente. Es importantísimo, tal cual como el lenguaje no verbal. El Que, kinésico. ¿Tú te acuerdas claro, una vez que peleamos muy fuertemente y yo te levantaba los brazos? No, tú levantabas los brazos. ¿Quién era? No me acuerdo. ya, yo me acuerdo que, o sea, en realidad yo nunca lo percibí así. Quizás yo no me di cuenta, porque yo estaba enojado en ese minuto. Ya. Pero claro, tú me explicaste y me decías después que yo había levantado los brazos. Y yo no entendía Ah, vale, vale. por qué lo había hecho. O si es que lo hice, porque en realidad no te creí en ese minuto y todavía no te creo. Pero, pero la verdad es que es extraño. Pero bueno, el lenguaje no verbal se refiere que aparte de las palabras, es también el tono de la voz, que es lo que habíamos hablado antes, que está incluido dentro de lo no verbal. Ujú. Los gestos y expresiones faciales. Uy, ese es como mi punto más difícil para mi ¿Por qué? comunicación. Porque soy mucho de poner caras. Lo tengo muy, muy pegado. El hacer sonido, hacer Ya. Pero cosas eso, que pero eso te ¿Mm? dificulta porque en momentos serios tienes arranques o... Me dificulta porque se malinterpretan. Porque en el fondo no hay una comunicación clara. O sea, a través de los gestos que yo tengo, Ah, claro. que muchas veces son para mí muy normales, Sí. muy naturales, como para otra persona puede significar otra cosa, pues, amigo, ¿cachai? Oye, Y pero para mí es algo muy mínimo que hago, pero no es hacia la persona, ¿me entendí? claro, pero amigos, si yo te estoy hablando de algo de serio, entonces, yo te pongo un guate, pues. No, no, si lo sé, pues no sé si no lo hago con una persona que cuando está hablando algo serio. Vale, vale, Pero vale. sí me pasó un par de veces en discusiones amorosas anteriormente. Me pasaba que los gestos o las caras que ponía generaban una complicación en los momentos serios. Es como que ya estoy escuchando y ya. Así como poner un gesto ya dice mucho acerca de la situación, quizás incluso de la manera en que me dispongo a escuchar y ser receptivo. Claro, también. O sea, entiendo que hay una capa en que, claro, tal vez es automático, pero sí, atajar ese piloto automático también tiene que ver con el respeto de la situación. Por supuesto. A visión personal, una parte Ajá. muy clave de esta dimensión de la comunicación efectiva es la mirada. Yo siento que es... Obviamente va con un tema de la personalidad, porque hay personas que no se sienten cómodas mirando a los ojos, o hay personas que se sienten cómodas mirando todo el tiempo a los ojos. Yo soy más del punto medio, Ujú. mirar en puntos clave y hacer pausas, pero Claro. siento que es muy importante permitirse esa instancia cuando uno está comunicando, porque se dice coloquialmente que los ojos son la ventana del alma. Y yo siento que es muy fácil cuando con una persona que conoces, obviamente, incluso me atrevería a decir que con personas que no conozcas tanto, leer los ojos por sobre muchas cosas. O sea, es muy difícil mentir con unos ojos tristes. Es muy difícil ocultar unos ojos de rabia. Siento que los ojos tienen una capacidad comunicacional
que es quizá Muy potente. incluso inconsciente, porque solamente está ahí, muy potente. Tal vez la postura se puede entrenar. El movimiento de las manos también se puede entrenar. Claro, Ujú, exactamente, de hecho. ujú. Ahora me siento presionado, ya no las voy a mover. Usarlo a nuestro favor Claro, para que exactamente. la gente allá nos entienda. En las batallas de gallos cuando hacen el... Pero, El pero, gesto de... claro, sí. ¿Mm? Pero, Vaya a YouTube si no quiere saber cuál es el gesto. Ahí no pero- utilicé el tono adecuado para esa sí, comunicación. exactamente, exactamente. Sujeto válido a condiciones. Claro. Pero sí, diría que el tema de los ojos, la mirada, sí o sí es Ajá. una fuente, no inagotable, pero es una fuente importante de comunicación. Por supuesto. Por supuesto. El quinto punto es la escucha activa, que en el fondo que no solamente se trata de hablar, sino que también la capacidad de prestar atención a todo lo que está diciendo la persona, pero al mismo tiempo hacer preguntas para aclarar las posibles dudas o los posibles pensamientos que se vayan creando mientras estamos escuchando. Porque mientras que escuchamos, no es no es muchas veces la persona en la que tenemos en nuestra mente, sino que es nuestro ego sintiéndose afectado o atacado con respecto a lo que me están diciendo. Claro, exactamente. Lo que comentas sobre el ego, uy, es impresionante. Yo creo que la velocidad de la luz, la culpa Ujú. después de masturbarse y después, en ¿Ya? velocidad, sin lugar a Ajá. dudas, el ego. Cuando uno Ajá. escucha algo que lo ofende o le genera un poco de caos, la velocidad a la que salta el ego a poner un escudo es impresionante. Yo intento pensar que cuando escucho algo y me surge una idea demasiado rápido, Ujú. tiendo a descartarla al pensar, esto es solamente ego, esta reacción es puramente ego. O sea, alguien Ah, me ya dice te cacho. algo, no me hace sentido, y si en mi cabeza suena un, ¿qué se cree este idiota? Yo Ujú. mentalmente ya tengo un bastián que agarra ese otro bastián y dice, no, por acá no, por acá no es. Claro. Porque claro, efectivamente, tal vez una parte súper importante de la escucha activa es entender que nada es tan personal, que somos parte de un baile, pero que no somos la canción. Ujú. Finalmente, la gente nos comunica cosas para que entendamos, para que las comprendamos, para que podamos acercarnos a ellas. Claro. Pero ese salto que da el ego intentando defenderse finalmente es llevar el tema hacia mí, Por ponerme supuesto. en el sol. Y eso, claro, Ujú. no aporta a lo que intentamos hacer. La escucha activa también nos ayuda un poquito a mostrar un poquito más el interés que tenemos acerca de lo que estamos recibiendo. O sea, si yo te estoy escuchando a ti y te hago preguntas claves para seguir obteniendo más información de acerca del tema, yo creo que es muy rico tener la sensación de que te están escuchando. Primero, todos queremos ser escuchados. Claro, Y es muy bacán cuando tienes esos amigos que te preguntan más acerca de la situación solamente porque quieren tener la idea más completa en su cabeza. El tener una escucha activa acerca de todo lo que estamos recibiendo facilita a mostrarles el interés hacia la otra persona. claro, exactamente. Oye, y un pro tips, si usted ¿Mm? tiene una comida con amigos Ujú. y tiene un amigo que come mucho, pregúntele. Porque la chance o la posibilidad de que esa persona cuente y al mismo tiempo coma se reduce, es casi imposible. Bueno, Cierro el paréntesis, el consejo random de este capítulo. ahí el punto 6 es la adaptabilidad. Adaptabilidad del lenguaje acerca a la persona en la que está dirigida. No le vamos a hablar de la misma manera a las distintas personas con las que nos encontremos. A un adulto le hablas de una forma, a un niño le hablas de cierta forma y tu adaptabilidad no solamente se ve reflejada en el tono, sino que también en el tipo de lenguaje que vas a utilizar. Delante decía, no sé, coloquialmente hablando, y claro, uno puede ser incluso, incluso si hablas con tu jefe no vas a hablar más coloquial, quizás hablas más culto, intentas ser más, abordar más temas. Si te encuentras a alguien que admiras mucho, vas a hablar de una manera distinta, pero si te encuentras con tu mejor amigo de la infancia, de hablar de una manera a un nivel popular, más bajo que el coloquial, ¿cachai? Claro, más cercano finalmente. Claro. Y, pero sí, la adaptabilidad, yo siento que es súper importante intentar acercarnos al lenguaje al punto de poder ser camaleónicos, pero no de cara a mostrar una falsa careta, sino que de cara a poder explayarnos en distintos niveles. Ujú. Es algo súper importante. Yo teorizo que potencialmente es algo que es una herramienta que entrega la lectura. Recomendamos tajantemente leer. Pero qué importante es desarrollar esta herramienta porque
ocurre mucho que en contextos de distintos contextos, no sé cómo más decirlo, acabo de fallar mi idea, en contextos de distintas circunstancias, ocurre mucho que uno ve que una persona tiene una idea buena, pero su capacidad comunicativa, o tal vez personalidad, nervios, etcétera, no le permite explayarla de buena manera. Claro. Y por no contar con esta dimensión de la comunicación efectiva, muchas ideas se quedan a medias o muchas sensaciones que se intentan expresar no son comprendidas como debiesen. Claro, y se transforman en otra cosa. Creo que, por ejemplo, en el caso de las personas que no comunican sus emociones para no tener problemas, esa persona que no lo deja de comunicar, que es lo que decías tú en el fondo, y se pierde eso por no tener la herramienta de poder lograrlo. Y se transforma en otra cosa, se transforma en un malestar, se transforma en un cambio de tu personalidad, se transforma en querer evitar y tomar decisiones a futuro para no decir lo que te molesta, porque te va a generar ciertos problemas. Y si te fijas, es una decisión y se transforma en un tremendo dragón finalmente para la vida. Creo que es importante lo que estabas diciendo. Claro, es un ciclo sin fin finalmente, porque va muy Es el ligado. ciclo sin fin. Vaya a YouTube, insisto. Em, uy, le voy a decir de nuevo, pero la canción íbamos a estar en un bucle infinito. Es finalmente una repetición de sucesos, porque la persona que se baja de la comunicación por no tener problemas entra a una burbuja, pero en esa burbuja no está todo resuelto. Esa es una No. falacia, es una idealización. No, yo, esta Ujú. persona me molesta lo que hace, pero no me voy a meter, ¿sí? ¿Para qué me voy a complicar? Claro. ¿Para qué voy a armarme un problema? Claro, exacto. No, 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 se lo puede tomar mal, o yo me puedo cagar el día, Y pero ojo, que hay momentos en que sí hay que hacerlo, sobre todo cuando hablábamos nosotros en otro capítulo de que hay batallas que en realidad no tenemos que enfrentar. Hay claro, batallas que no tenemos que pelearlas. Pero una persona que lo asume, nos estamos refiriendo a esa persona que posiblemente toma esa decisión de no comunicarlas, inclusive con sus cercanos, que es donde más deberías poder hacerlo, claro. a esa persona nos estamos refiriendo. Sí, exacto. Siento que una gran cantidad de ideas o de hábitos deben acercarse al justo medio para mantener el equilibrio en la vida. Y Claro. esto no es excepción, o sea, evitamos a toda costa el conflicto, no es tan buena idea. Y vamos a pelear todas las batallas, tampoco, no es muy buena idea. Entonces, Exacto. sin duda alguna incentivamos, o intentamos practicar, de hecho, porque también nos equivocamos en esto, obvio, encontrar el momento y el lugar, pero también entender que posiblemente no Oh. exista momento y lugar, y que hay que inventarse el momento y lugar. Momento y lugar justamente es el punto que viene. Momento, tiempo y contexto. Mira, interesante. Que es lo que justamente estás diciendo. Considera el momento y el lugar en que se produce la comunicación. Porque Claro. puede ser que no es lo mismo decirle a un jefe, entrar a su oficina y decirle, jefe, vengo a pedirle un aumento de sueldo, que pillártelo en el pasillo y decirle, jefe, quería decirle que va a aumentar el sueldo. No es lo mismo, porque tenéis que fijarte en el tiempo y en el contexto, porque hay algunos mensajes que pueden ser más apropiados para ciertos momentos y ciertos lugares. Sí, totalmente, totalmente. Imagínate que ese, creo que lo nuestro no está funcionando ¡Oh! tal vez en un parque o tal vez en un contexto en el que los dos tengan el tiempo o la disposición. Y Ujú. llévalo a ese Antes de momento. entrar a una reunión. No, 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 a ese momento antes de los declaro marido y mujer. Pésimo. Oh, no, Entonces, pues pésimo. Claro. efectivamente, y esto tal vez es a Ajá. visión personal una de las cosas más difíciles de esta montaña. Porque, insisto, muchas veces pateamos conversaciones o pateamos comunicar por pensar que no es el momento. Pero algunas veces de forma muy jodida la vida dice, no va a haber un momento. Tú Créalo. tienes que hacerlo. Tú tienes que crearlo, claro, tú tienes que hacerlo. Y nos hace obviamente Y se creadores. crea por fin. No vaya a YouTube. La vida ahí nos empuja a salir de la zona de confort y crear una instancia en la que sí o sí nos vamos a sentir incómodos. Muchas veces puede ser un evento canónico y funcionar muy bien, otras veces Ajá. puede ser terrible, pero es súper importante intentar darle la mano a esta ciencia o a esta estrategia del cómo y el cuándo, más
todos los otros pisos y se hace un sándwich gigante tipo Scooby-Doo Exacto. y eventualmente logramos o fracasamos categóricamente en la comunicación. Oye, la Peppa Pig fue mamá, pu. Y Scooby-Doo, papá. El bum, 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 Oh, bum, bum. sin palabras. El último punto es el feedback, que es preguntarle a otras personas, solicitar la retroalimentación en el fondo a las personas y decirle, oye, es lo que mencionaste tú en algún minuto, ¿qué entendiste de lo que acabo de decir? ¿Qué se entendió? Y ahí, en ese minuto en que recibo eso, yo empiezo a considerar cuáles son eh, las modificaciones que puedo hacer de lo que estoy diciendo, porque puede ser que no se haya entendido todo. Y no es culpa ni de la otra persona, ni culpa mía que no lo haya entendido, sino que es un tema de entender que eso están hablando dos mundos distintos, ¿no? Claro, tal vez eso que mencionaste es también de los puntos más potentes. Entender que en la comunicación hay un tercer rol que hace que no sea culpa de nadie. Es muy extraño, porque suena en algún punto a que nos estamos intentando desligar de la culpa. No Ujú. aplica obviamente a todo, no aplica a toda la comunicación, porque sí o sí hay una parte que nos corresponde, un porcentaje, pero si yo con mi capacidad actual intento explicar algo y la persona que recibe el mensaje con su capacidad actual no lo entiende, derechamente hay una falta de o compatibilidad o de contexto o de este tercer rol que hace que no sea culpa de nadie. Eh, es extraño, no sabría muy bien cómo explicarlo porque es tal vez una idea que tengo más en mi cabeza que como para expresarla ahora con pizarra en mano. Pero, No entiendo. pero muchas veces No, pero en la comunicación hay un tercer rol que puede ser un montón de cosas, desde el mismo canal, desde el contexto, temperamentos, etcétera. Y hace que tú no me entiendas, no es tu culpa, pero yo tampoco puedo explicarme de otra forma. Entonces, claro. es difícil, es difícil. Así es. Vimos los puntos. Entonces, vamos a la parte de la experiencia sin azúcar. Y es donde nosotros hablamos sobre en alguna oportunidad donde hayas tenido una buena comunicación o todo lo contrario, ya que haya sido todo lo contrario y ahora te des cuenta de que, me faltó esto y esto otro. Ya. Claro, yo recuerdo una vez que esto fue Ujú, una situación muy de improviso y yo me junto con una amiga y un tercer amigo sabía que nos ujú. íbamos a reunir, pero él no sabía, él no sabía, no interrumpir, comunicación Ya, efectiva. perdón, perdón, perdón. Em, él no sabía si iba a alcanzar a sumarse a nuestra junta, Vale. entonces queda de llamarme. Ok, ¿qué pasa? Me llama mientras ya estaba con esta amiga y nosotros estábamos juntos en un mall, un centro comercial llamado Mall Tobalaba, que Vale. queda en la comuna de Puente Alto en Chile, en la capital, digo. Ujú. ¿Y qué ocurre? Hay otro lugar que está bastante alejado que solamente se llama Tobalaba. Entonces teníamos en una mano Mall Tobalaba y en la otra mano Tobalaba. Que además hay que agregar que Tobalaba es una estación de metro y que no es la misma que donde queda el Mall Tobalaba. Claro, exactamente. Mm. Entonces son lugares bastante distanciados y mi amigo me llama y me dice, ya estoy disponible, voy. ¿Dónde están? Y yo le digo, mira, compramos unas cosas para comer, estamos en el pasto del Mall Tobalaba. Me dice, ah, ya, perfecto, Tobalaba, sí, del Mall Tobalaba, ya, ok. Corta y yo entendía que él no estaba muy lejos. Entonces pasan unos minutos, quizá 15, quizá 20, no llegaba y tampoco era un compañero, o sea, un amigo, digo, que yo sintiera que se relacionaba mucho con la puntualidad. Entonces yo tampoco esperé a que él llegara justo en el momento en que el reloj más o menos hiciera sentido. Y pasa un buen rato y me llama de vuelta y me dice, oye, estoy en Tobalaba, aquí en el pasto, ¿dónde están? Y yo le digo, bro, aquí tal cual, le describo la zona, el parque es así, estamos viendo esto, todo el tema. Y mientras vamos conversando, algo no nos cuadraba, algo no nos cuadraba. Y pese a que yo decía Mall Tobalaba y él decía Tobalaba, estábamos asumiendo que seguíamos hablando del mismo lugar. Y en algún momento le digo, ¿dónde estáis, weón? Y me dice, que esta parte fue clave, que se relaciona con lo que tú dices. Bro, no he caminado muy lejos del metro. Y yo le digo, pero weón, ¿estás en Tobalaba? Y notamos, por falta de comunicación efectiva, que en verdad los dos tenemos la sensación de que dijimos el lugar correcto, pero tal vez no nos escuchamos.
tal vez yo no me di la tarea de escuchar que él Ah, solamente vale. decía toda la va y él tampoco de que yo decía mol todo el tiempo. Vale, wow. Claro, entonces como dentro de los puntos faltó la escucha dentro de esa comunicación, porque claro, ambos estaban diciendo o sentían que estaban hablando exactamente lo mismo, pero no se escuchaban el uno al otro. Claro, correcto. Siento que Wow. tal vez existía la idea de que el mensaje era breve, que era un mensaje muy práctico. ¿Dónde estás? Estoy acá, voy. Esa, esa, Claro, te- conciso, buen lugar, buena adaptabilidad, buena... ese en teoría Tenía de tenía que ser todo. todo el mensaje. Entonces, Faltó feedback. claro, teorizo que eventualmente nos faltó no asumir que lo que teníamos que transmitir era sencillo. Tampoco era como para pasar las coordenadas, o sea, tampoco era para tanto. Pero claro, fue bochornoso porque realmente eran lugares que estaban bastante alejados. Claro. Sí, no, debió haber sido buena pelea, buen conflicto ahí. ¿Qué hay sobre Em, ti, amigo? Voy a contar una historia puntual que me ocurrió con un amigo. Le sucedió al amigo de un amigo. Ah, como en Cartoon Network. Recuerdo que nos encontrábamos en una especie de campamento porque yo iba en un colegio, como les mencionaba anteriormente, católico, y se realizaban como campamentos de formación para ser monitor de estos movimientos religiosos, ¿ok? La cosa es que me encontraba con mi amigo en ese entonces y mi amigo no sé qué pasó, no sé qué contexto, en qué contexto ocurrió, no recuerdo porque fue cuando éramos muy pequeños, en donde de verdad que no habían habilidades comunicacionales, menos comunicación efectiva en ese aspecto, sino que comunicación agresiva. Eh, y creo que hubo una situación, no me acuerdo de qué, pero él dice, ah, ya, conche tu madre. ¿Ok? Y lanza el garabato, la grosería, que si bien es como el coño de la madre, no sé en qué otro país podríamos mencionarlo. Quizá la parte importante de mencionar es que en el contexto chileno es tal vez el garabato más fuerte que hay, la ofensa más fuerte que Claro, hay. claro, claro. Entonces, como que en ese minuto, yo estaba muy emocional en ese tiempo y no controlaba ahí los impulsos. Entonces, yo me enojé y le decía, ¿cómo mierda me decís, conche tu madre? Tú conocías a mi mamá y ¿por qué me estáis diciendo esto y toda la cuestión? Tú más respeto, respeta y toda la cuestión, respeto para que lo respeten. Y ahí me recuerdo mucho esa sensación de que, claro, para él el garabato significaba algo muy cotidiano, muy rutinario. O sea, de hecho no significaba ni siquiera el peso de lo que sí significaba para mí. No es que yo también era un santo y yo no dijera el garabato, pero no lo utilizaba para verbalizarlo con mi amigo, "Oye, este concho su madre, no sé. Entonces, lo que ocurrió fue que, claro, hubieran distintas ideas, distintos pesos que se le daban a la palabra, distinta situación, y produjo esa reacción que era muy emocional, y ahí, claro, pues nos pusimos a discutir y todo, toda la cuestión. Eh, Finalmente, ahora me encuentro con mi amigo haciendo un podcast. Cosas que pasan, queda en la cancha. Pero recuerdo, claro, ahí hay un ejemplo del tema de la comunicación efectiva o problemas de comunicación finalmente. Claro, correcto. Correcto. Recuerdo, creo que de esa edad, porque con Fabián en verdad hemos sido mejores amigos casi de toda la vida. En Ajá. esa edad recuerdo que las herramientas para comunicar eran bien pocas y también, o sea, con pasión, porque era lo que podíamos hacer, pero Claro, eran bastante cortas en perspectiva y también era una edad muy hormonal, o sea, completamente. mucho esta idea de entender mi valor, de ver dónde pongo el límite y cosas, claro, que también se aplican a otras edades, pero en ese momento queman mucho. Y Claro. recuerdo que debe ser una de las pocas veces que tengo en la retina en que, claro, casi llegamos a los golpes. Y Sí, sí. claro,
Yo Que nos paramos uno frente a frente, parece. Claro, No me sí, acuerdo sí. cómo fue Un par de puntualmente. besos, ¿no? Fue bien intenso. Claro. O Recuerdo que, cuando los gallos se miran así, se ponen así como... claro, recuerdo que en ese contexto, eh, para mí, en ese entonces yo abusaba mucho de los insultos. Recuerdo que era un gran porcentaje de mi dialecto. No me siento orgulloso de ello. Era parte de un momento, en verdad. Estaba un poco descubriendo ese diccionario, ese vocabulario. Y claro, pasó a ser muy natural en mí. Recuerdo de hecho que en algún momento el mundo adulto me lo comentaba. Me decía, mijito, usted llega y dispara. Entonces, claro, yo de algún modo estaba entendiendo en esa edad Ah, la wea buena. cómo utilizar ese poder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por supuesto. Y claro, quizá esa fue una de las grandes situaciones que me enseñó al respecto, porque obviamente al ser amigos de casi toda la vida, el cariño Toda por la la familia vida. finalmente está, o sea, hermano de otra madre, todo el tema, todo el tema. Aquí un clip de Toretto y todo el rollo. Pero Claro. eh, claro, me terminó enseñando un montón sobre el peso de estas cosas, porque para mí en verdad algo que se soltaba y tenía que ver con echar afuera la rabia que tenía, transgredía derechamente a tu familia, que es finalmente algo invencible según la saga Rápido y Furioso. En 10 películas no es nada. Entonces, Claro. Ujú. claro, me enseñó un montón y claro, terminamos haciendo un podcast. Claro, y en lo que a mí respecta, creo que es importante entender el tiempo y el contexto en esa situación, o sea, el lugar, una situación muy amigable, una situación de otro, un contexto en que en realidad éramos muy pequeños, había que como que adaptarnos también como al tipo de comunicación que teníamos. Si finalmente era mi amigo, tenía que también entender que había una adaptabilidad en ese aspecto, que no se podía hacer todo como yo quisiera, por supuesto, y nunca en realidad. Siempre la comunicación es compartida con todos los participantes como mencionábamos, entonces no, la capacidad de adaptarme al lenguaje de otra persona o también entendiendo el tiempo, el contexto y la situación en la que nos encontrábamos también no hubiese sido así. Claro. Pero claro, Buen recuerdo. recuerdo mucho esa sensación. Y ahí está eso de lo que decía que levantaba los brazos. A ver, Claro, sí. qué sensación decías ahí tú? Sí, Que tú sentías que yo levantaba los brazos en ese minuto. Yo no me acuerdo de eso. pero mira, yo lo recuerdo, de hecho, claro, al principio de la narrativa en el capítulo no recordaba quién había sido, pero recuerdo ahora verte en la habitación, recuerdo el lugar, todo. Y claro, tú en algún momento teorizo que tal vez por intentar contarme cuán importante era el tema para ti, lo que estaba ocurriendo, recuerdo que levantabas los brazos, tal vez la cámara no me va a dar, pero levantabas los brazos y te acercabas. Y yo creo que de verdad, derechamente, eso era brutalmente el inconsciente diciendo, necesitamos hacer más grande esta idea, necesitamos que entienda como con todas las de la ley el Qué peso que buena, ¿eh? tiene. Qué bacán soy. Ah, Puse el agua. Entonces, nada, yo lo recuerdo muy bien. No sé si alguien más lo recuerda, porque creo que habían otras personas en la habitación. Pero también es interesante cómo un evento canónico termina siendo diferente para las distintas personas que lo vivieron. qué brigio. Sí, po. Ay, querido amigo, muy buena el podcast, el capítulo del día de hoy. Creo que fue una buena historia para ir cerrando esto. Y te voy a dar de nuevo, y como siempre, las palabras al cierre, querido amigo. Me gustaría, amigo, que cerráramos el capítulo dando un consejo sobre cómo comunicar de mejor forma y ofrecer una Ujú. disculpa sobre cómo consideramos que actualmente, sobre en qué aspecto actualmente consideramos que fallamos en la comunicación. Perfecto. Ujú. Ok, mi tip, que no estaba ahí, que creo que también lo nombré en algún minuto, es el no asumir. No asumas algo, no asumas que lo que me está diciendo se refiere a esto, sino que simplemente escucha lo que la persona está diciendo. Lo mismo para tu sentir, porque de repente muchas veces creo que el hecho de asumir cosas nos llevan a los conflictos, nos llevan a los problemas. El hecho de que, mira, esta persona está diciendo esto, yo asumo que no me quiere. Esta persona está diciendo esto, yo asumo que no le importa nada más que esto. Esta persona está diciendo esto, yo asumo
que es una persona de esta forma y de esta manera. Entonces, el asumir finalmente nos saca de la escucha activa, que es lo que estábamos hablando, que era muy fundamental, y que la escucha activa nos pide y nos está diciendo, aclara las dudas que aparezcan en tu mente antes de que le creas, según lo que estás escuchando. Creo que es fundamental. Lo utilizo con Bastián, lo utilizo con mi pareja. De repente estoy entendiendo algo y le pregunto algo como para salir de la duda. Oye, y esto te estás refiriendo a esto o te molesta esto o me lo estás diciendo por esto? No tiene que ver con esto y esto otro. No sé. ¿Cachai? Y así me saco la idea que se me estaba creando en la cabeza para poder entablar otra, hacer como una página nueva. Perfecto, perfecto. Tu tip. Vamos con tu tip. Mi tips para una comunicación efectiva sería desarrollar la herramienta de atajar el ego. Lo comentaba en alguna parte del capítulo, a mí me ha servido un montón para comunicarme más efectivamente. Y es básicamente lo dicho, cuando escuchamos algo y una idea llega demasiado rápido al puerto y se acerca peligrosamente a la boca, lo que estamos traduciendo tiene el filtro del ego. Tiene el filtro de ponernos en el sol, tiene el filtro de sentirnos atacados. Y lo más probable es que lo que el ego nos cuenta en ese momento ni siquiera es lo que pensamos, ni siquiera es lo que sentimos, solamente es un reflejo. Entonces, escuchar activamente y ir atajando esos reflejos, creo que es muy importante para comunicarnos Buenísimo. efectivamente. Que es básicamente escuchar e intentar contestar con la cabeza fría. Completamente de acuerdo. Y con respecto a pedir perdón o hacer una disculpa pública con respecto a mi comunicación actual hoy en día, podría ser el hecho de las caras, los gestos y mis expresiones, sobre todo en situaciones que afectan a las personas que más amo, las personas que más quiero, sobre todo cuando estoy escuchando algo que me está diciendo una persona según lo que siente, independiente si no estoy de acuerdo con eso, pongo caras y la verdad es que pido perdón. Es algo que es inconsciente, que la verdad me gustaría como hacerme más cargo de aquello. Y creo que es algo que me comprometo a hacerlo aquí en este podcast. Qué interesante el ejercicio. Ujú. Perfecto. Y por mi parte, respecto a la disculpa pública, a mí me gustaría disculparme públicamente por alejarme de la conversación, distraerme o derechamente disociar, porque Ujú. me pasa muy seguido y claro, por ahí quienes me conocen lo entienden, por ahí quienes llevan tiempo comunicándose conmigo saben cómo traerme de vuelta, pero no es la idea, no es la idea. O sea, yo te escucho, tenemos esta instancia en que los dos ponemos energía y tiempo para Ujú. comunicarnos y de la nada, también de forma inconsciente, me descubro, no sé, pensando en cualquier otra cosa, a veces cosas importantes, a veces tonterías, y en ambos casos termina siendo una falta de respeto, así que ofrezco una disculpa para las veces que me alejo del planeta. Suelo vivir mucho en mi cabeza, es algo que, entre comillas, me gusta mucho, pero claro, sin lugar a dudas en el tema de la comunicación no es algo que aporta, así que ofrezco una disculpa por ello. Te disculpo, amigo. Eh, Este, este weón es ¿Cómo Leo, la, este weón es cómo Leo. la- Y no solamente es Leo, también es como la juega. Oye, también quería aprovechar también de pedir algo así, de decir que de repente no soy claro con la idea. Como que pienso que digo algo claro, pero en realidad después escucho lo que estoy diciendo y es como, oh, fue muy ambiguo, fue muy... No está limitado lo que estoy diciendo, sino que está Claro, muy abierto, mucho ¿cachai? terreno a la Entonces, interpretación. exacto. Ya, querido amigo, entonces, palabras al cierre. Palabras al cierre. Bueno, damas y caballeros, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Esperamos haberlos entretenido, esperamos haber Ujú. aportado algo a la reflexión. Muchas gracias por el feedback que han tenido en los últimos capítulos. Como comentamos al principio, estamos a un cuarto de milla de los primeros 100. Tenemos hambre de más y estamos muy contentos de saber que a ustedes les interesa el proyecto. Así que muchas gracias. Y nada, como siempre, todo lo dicho, todo lo pensado son las consecuencias de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.